El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa Paraguay 2024 juegan. Deportivo Carapeguá y Fernando de la Mora. Riverí Argüello cerca de la última raya. Riverí con el centro. Cabezazo Silva. Joel Silva que le dice que no al potro carapegüeño. Estuvo cerca el primero, Julio. Tremendo lo de Joel Silva. Se termina lastimando y con algunos gestos de dolor Silva porque el cabezazo fue muy potente. Porque los números son parecidos todavía, por lo menos por ahora. Con 15 por disputarse. Y atención que le puede pegar Bóveda al arco. Se abrió el partido. ¡Gol! De Fernando de la Mora. Elías Samuel Bóveda abre el marcador para el equipo de Fernando de la Mora. Señoras y señores, buena aparición de Riveros por el sector izquierdo. Metió centro, puro empeine de Bóveda, porque él tenía la llave del gol. Señoras y señores, 1-0 gana Fernando de la Mora sobre Carapeguá. Y atención que se viene Milber. Juega Milber, le pega. Zapatazo de derecha. Robó de media distancia el hombre de Carapeguá. Y acaba de ingresar al partido. Trata de darle otra dinámica. Entró con esa misión al encuentro. A buscarla va Torales, está en el área, le pega. Palo. Pegó en el palo esa pelota, se pierde el empate Carapeguá. Se lamenta Torales, porque busca, trata de generar, gana las espaldas de los centrales. Se va adelantando el 5. Verdún y el toque para Torales. Va a llegar, fondo de cancha Torales. Quiere Verdún, pase por abajo. Increíble. Esa pelota pasa frente al arco, nadie la pudo empujar, Julio. Qué increíble acción, ¿eh? De primera sobre la izquierda. Trabajando el equipo de Fernando de la Mora. Remate al arco. Quiñones sacó el derechazo. Aldo Pérez al córner. Cuidado porque Quiñones entró muy activo. Levantó la cabeza, lo vio adelantado a Aldo Pérez y de manera inmediata sacó el remate. Carapeguá con el toque sobre Denis y atención, fondo de cancha, centro atrás. Cabezazo en dirección al arco, no pudo Díaz. Señoras y señores, estuvo cerca el empate. El Silva tiene cerrado el arco, definitivamente. Porque él está trabajando en Fernando de la Mora ahora mismo. Atención que va el remate. ¡Gol! Zapatazo. ¡Gol! Deportivo Carapeguá. Iván Fermín Ramos aparece para agigantarse en zona ofensiva. Controló con el pecho, le pegó de derecha, imposible para Silva. Centro de Riverí Argüello, balón cerca del punto penal, cabezazo, hay un rebote. Del potro. Sportivo Carapeguá sobre 91,5 del partido. Aparece con Matías Parris a cargar Molinas. Mete centro Molinas. Cabezazo arriba. Aldo Pérez, señoras y señores. Final del partido. Ha ganado Sportivo Carapeguá 2-1 sobre Fernando de la Mora.